Buenas noches con todos. Entonces, el primer tema es el abordaje inicial de las uveitis. Bueno, el abordaje de las patologías uveíticas empieza con la adecuada elaboración de una historia clínica detallada. Se ha visto que más del 90% de los diagnósticos se pueden realizar tan solo con la elaboración de una adecuada historia clínica. Otro de los pilares fundamentales es un examen físico completo que no solamente involucra una evaluación oftalmológica, sino también una evaluación sistémica del paciente, puesto que muchas patologías uveíticas se asocian a enfermedades sistémicas, ya sea reumatológicas, infecciosas e incluso oncológicas. Otro aspecto importante también son las pruebas diagnósticas de laboratorio o también imagenológicas que nos van a permitir corroborar o descartar los diagnósticos que propongamos, ¿verdad? Entonces, el proceso diagnóstico implica hacer una adecuada descripción de todos los signos que pueda presentar el paciente, clasificar todos los datos que obtengamos, nombrar o darle un nombre sindrómico y finalmente hacer el diagnóstico. Por ejemplo, tenemos el caso de una paciente mujer de 42 años que tiene un tiempo de enfermedad de 2 semanas. Ella refiere cefalea asociada a un cuadro catarral desde hace 2 semanas y 3 a 4 días después inicia con visión borrosa bilateral asociada a fotofobia. En el examen físico se encontró una agudeza visual de movimiento de manos en ambos ojos con presiones intraoculares de 10, en ambos ojos también, y en el segmento anterior se veía una hiperemia en la conjuntiva vulvar difusa de 2 cruces con depósitos retroqueráticos en grasa de carnero en el endotelio corneal. Además, se veía celularidad inflamatoria en cámara anterior de 2 cruces en ambos ojos asociado a la presencia de nódulos en el iris, y en la evaluación del fondo de ojo, esto era lo que se veía, ¿no? Vamos a ver que en el ojo derecho vemos un borramiento de los bordes del disco óptico importante que no permite visualizar claramente la emergencia de los vasos retinianos principales. Vemos también la presencia de algunos pliegues maculares, haze vítreo de 0.5 cruces, y en el sector inferior vemos un desprendimiento seroso de la retina. En el ojo izquierdo también visualizamos un leve borramiento de los bordes del disco óptico en el sector inferior asociado a hiperemia de una cruz del disco óptico. Se ve un poco engrosado la mácula, como si hubiera líquido subretiniano, y aunque no se evidencie tan claramente en el sector inferior, se puede visualizar un desprendimiento seroso de la retina. Entonces, este es un esquema bastante interesante que nos permite clasificar todos los datos que nosotros obtengamos de nuestro paciente. Es importante valorar la edad, el sexo, el grupo étnico. Hay que ver las nociones de foco epidemiológico, si es que la inflamación está predominantemente en el segmento anterior, intermedio, o si es una uveitis posterior o una panuveitis. Hay que ver el tipo de inflamación, si es granulomatosa o no granulomatosa, si es uni o bilateral, cuánto dura el proceso, si es un proceso caliente o frío, y los signos y síntomas oculares y sistémicos que puedan estar asociados. Clasificando los datos de nuestro paciente, se trataba de una mujer de 42 años sin nociones de foco epidemiológico, con una panuveitis granulomatosa bilateral de 2 semanas de evolución. Era un proceso caliente con pliegues coroideos, edema de papila, DR seroso bilateral, y se asociaba a cefalea. Un nombre sindrómico, en este caso se trata de una panuveitis aguda granulomatosa bilateral. A partir de esto podemos abrir una serie de posibilidades diagnósticas, como por ejemplo BKH, oftalmía simpática, sífilis ocular, escleritis posterior, y también otro diagnóstico diferencial sería sarcoidosis. Entonces, posterior a esto, podríamos realizar un cuadro con todas las características de cada una de estas patologías dentro de nuestro diagnóstico diferencial, y podemos solicitar algunos exámenes auxiliares de laboratorio y también imagenológico que nos permitan descartar o corroborar alguno de los diagnósticos. Haciendo este ejercicio, finalmente nos quedamos con que se trataba de una enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada incompleta en fase uveítica.
Entonces, en conjunto con el doctor Foster se elaboró un cuestionario donde se incluían una serie de aspectos que son importantes considerar dentro de la elaboración de la historia clínica de un paciente con uveitis. En primer lugar, los antecedentes familiares son muy importantes, puesto que hay algunas patologías que, por ejemplo, las espondiloartropatías seronegativas, que puedan cursar con la expresión del antígeno leucocitario humano, que tiene un componente hereditario importante, ¿no? Entonces, es importante siempre preguntar si es que hay familiares con alguna enfermedad, por ejemplo, también cáncer, diabetes, artritis, lupus, sífilis. También hay que ver, hay que preguntarle al paciente con quién vive, también si es que vive en un ambiente donde hay hacinamiento, si es que alguien en casa ha tenido un diagnóstico confirmado de tuberculosis, porque esto también implicaría que el paciente ha estado expuesto a este agente infeccioso y también podría desarrollar pues la infección, ¿verdad? Luego, los aspectos sociales también son muy importantes. Hay que ver la edad del paciente, puesto que hay muchas patologías que se presentan sobre todo en los niños, por ejemplo, artritis idiopática juvenil, pars planitis, las espondiloartropatías seronegativas, que también puedan presentarse en pacientes eh, de la edad media, por ejemplo, ¿no? Hay que ver a qué se dedica el paciente, si es que ha tenido viajes recientes, si es que tiene contactos con animales que también puedan transmitir algunas enfermedades, como toxoplasmosis, por ejemplo. Hay que ver si es que el paciente ha consumido carne mal cocida o carne cruda, si es que fuma, si es que usa drogas endovenosas, si es que toma alcohol. Hay que valorar también si es que el paciente tiene conducta sexual de riesgo. Hay que ver cuál es la raza del paciente, puesto que algunas patologías como VKH, por ejemplo, se ven en pacientes de raza pigmentada. El sexo también es importante, puesto que hay patologías como las espondiloartropatías seronegativas que son más comunes en los varones, ¿verdad? Por otro lado, la historia médica personal incluye verificar si es que el paciente es alérgico o no a algún medicamento, si es que tiene alguna cirugía previa, si es que sufre de alguna enfermedad que conozca. Pues aquí se menciona todas las enfermedades infecciosas y autoinmunes que puedan existir. Y por último, también es importante hacer una valoración por aparatos y sistemas, como había mencionado inicialmente. Por ejemplo, hay que valorar si es que el paciente ha tenido fiebre, disminución de peso, pérdida del apetito, si es que tiene sudoración nocturna. Por ejemplo, estos signos también nos podrían orientar. Si es que tiene además tos crónica productiva, tal vez se trate de un paciente con TB. Hay que valorar también si es que tiene algún signo neurológico como disestesias o parestesias, que nos podría orientar hacia una esclerosis múltiple. Hay que ver si es que el paciente tiene tinnitus, si es que tiene también cambios de coloración en la piel, como vitiligo, si es que hay poliosis, que nos podrían orientar hacia un VKH. Y hay que ver también en la cuestión sanguínea, si es que el paciente presenta epistaxis, si es que tiene hematuria también, o por otro lado también cuadros de sinusitis crónica. Todo esto nos podría orientar hacia una vasculitis como una granulomatosis con poliangitis, ¿verdad? Entonces, es importante valorar a un paciente con uveitis desde que ingresa al consultorio. Entonces, desde que lo vemos ingresar, vemos cuál es su facies, vemos cuál es su postura, su forma de caminar. Por ejemplo, en este caso, se trata de un paciente con una cifosis importante, con una alteración para poder flexionar el cuello, ¿no? Se trata de un paciente con una espondilitis anquilosante avanzada. Por ejemplo, también hay que preguntar o indagar si es que ha presentado balanitis. Esto es otro signo, que es la keratodermia blenorrágica. Hay que valorar si es que el paciente tiene algunas úlceras en la boca, la presencia de artritis, la presencia también de algunos surcos en las uñas, que nos podrían orientar. Por ejemplo, todos estos signos son característicos de una artritis reactiva, ¿verdad? En este caso también es importante tener en cuenta que en las artritis reactivas, o anteriormente llamado síndrome de Reiter, el compromiso articular es bastante asimétrico. Por ejemplo, aquí vemos la tumefacción de la articulación interfalángica proximal
de la mano derecha, mientras que la mano izquierda se ve bastante normal, en comparación con algunas enfermedades como la artritis reumatoide, donde el compromiso articular es bastante simétrico, ¿verdad? Como vemos en la imagen. Los pacientes con AR también pueden presentar algunos signos de formación en las manos, por ejemplo, los dedos en ojal o los dedos en cuello de cisne. Pacientes con lupus, donde también se ve estos cambios en la piel, sobre todo de coloración en la piel, sobre todo a nivel de la piel que bordea las falanges, respetando la zona de las articulaciones o de las interfalanges, y siempre es bilateral, muy simétrica, o también pueden presentar esta erupción o este eritema malar, a diferencia de una dermatomiositis, donde el eritema malar es mucho más grueso y también puede comprometer el surco nasolabial. También hay que fijarnos si es que el paciente tiene algunas lesiones, por ejemplo, estas en la piel, que son unas lesiones planas o bueno, tipo placas eritematosas, que pueden tener algunas escamas nacaradas y pueden tener múltiples formas. En este caso es muy sugestivo de psoriasis, ¿verdad? También hay que ver la presencia de la inflamación a nivel del cartílago, por ejemplo, en pacientes con policondritis recidivante, cuya principal manifestación es esta inflamación auricular. Vemos que afecta sobre todo el cartílago auricular, respetando el lóbulo, ¿verdad? El lóbulo de la oreja. También estos pacientes pueden presentar una alteración porque hay desgaste del cartílago articular, entonces vemos cómo es que se ve esta forma en la nariz, que a diferencia de los pacientes con granulomatosis con poliangitis, se ve el compromiso mucho más alto porque también hay destrucción ósea. Hay que averiguar si es que el paciente tiene úlceras genitales, tiene úlceras en la boca, por ejemplo, si es que son dolorosas, recurrentes, más de 3 episodios al año que nos puedan orientar hacia una enfermedad de Behçet. Pacientes también con sarcoidosis que puedan presentar paniculitis en ambos miembros inferiores, el lupus pernio, que es una de las manifestaciones clínicas de la piel altamente sugestiva de sarcoidosis. Ese es un paciente con lupus pernio previo al tratamiento y este es post el tratamiento. Vemos cómo mejora la lesión. Acá tenemos otro paciente con lupus pernio, donde se ve esta lesión placoide eritematosa a nivel de la nariz y en el sector malar. Puede presentarse también con algunas lesiones cicatriciales en la piel o nodulares en la piel, o también pueden presentar algunas lesiones tipo psoriasis, ¿no? Hay que ver cambios de coloración en la piel como vitiligo, la presencia de poliosis también, alopecia, que suele presentarse en pacientes con BKH. También hay que valorar si es que hay algunas lesiones de tipo vesículas dolorosas que sigan un dermatoma, como es el caso del herpes zóster, o también pacientes con estos cambios de coloración en la piel, medio brillantes, como se ve en los pacientes con lepra. Entonces, también hay que valorar cuál es la queja principal del paciente, hay que ver cuál es el motivo de consulta, desde cuándo tiene la afectación, cuánto tiempo duró. Hay que valorar también qué factores hacen que sus síntomas mejoren o empeoren. Entonces, el Zoom nos muestra una serie de descriptores de uveitis que nos permite hacer la clasificación de estas, de acuerdo, por ejemplo, al inicio de la enfermedad, la duración y también el curso de la misma. El inicio de la enfermedad puede ser repentino o puede ser insidioso. La duración puede ser limitada cuando es una enfermedad de menos de 3 meses de duración, persistente cuando tiene más de 3 meses de duración, y de acuerdo al curso puede ser una uveitis aguda, recurrente o crónica. Aguda es cuando tiene un inicio repentino y una duración limitada. Recurrente es cuando el paciente tiene un nuevo episodio de inflamación después de 3 meses de inactividad de la inflamación sin tratamiento. En cambio, crónica es cuando se ha producido un nuevo episodio de inflamación antes de los 3 meses de haber descontinuado el tratamiento. Hay algunos ejemplos de patologías uveíticas que puedan ser de origen de inicio repentino, por ejemplo, las espondiloartropatías seronegativas, el síndrome de Poster-Schlossmann, toxoplasmosis, endoftalmitis, Behçet también pueden tener inicio brusco. Inicio insidioso puede ser la artritis idiopática juvenil, sarcoidosis, sífilis, los síndromes de enmascaramiento y el síndrome uveítico de Fuchs. De acuerdo al curso, tenemos ejemplos de uveitis agudas, por ejemplo, el síndrome uveítico de Fuchs, síndrome de Reiter o, bueno,
la artritis reactiva, espondilitis anquilosante, BKH, toxoplasmosis, los síndromes de puntos blancos, necrosis retiniana aguda, uveitis crónicas, la artritis idiopática juvenil, Beerschot, la coroidopatía serpinginosa también, tuberculosis, la coroiditis multifocal, oftalmía simpática, y dentro de las uveitis recurrentes, lo más clásico son las uveitis herpéticas y también la espondiloartropatía seronegativas. Por otro lado, el examen físico oftalmológico, hay que valorar la celularidad en la cámara anterior. También el Zoom nos propone una clasificación de las células en la cámara anterior, que van desde 0.5 a 4 cruces. También podemos visualizar la presencia de FLAIR, que es esta turbidez del humor acuoso, producto de la inflamación que genera una alteración en la barrera hematoacuosa, permitiendo no solamente el pase de células inflamatorias hacia la cámara anterior, sino también el pase de las proteínas. Hay que valorar si es que el paciente tiene hipopión. Por ejemplo, este puede encontrarse en BSET, en espondiloartropatías seronegativas asociadas a HLA-B27, también podemos ver hipopión en endoftalmitis. Algunos medicamentos como la rifautina también pueden originar hipopión. Luego también hay que ver si es que el contenido de la cámara anterior es sanguíneo purulento, como es el caso del herpes, Fuchs, tumores vascularizados del iris, ¿no?, que nos pueden originar ifema. También hay que valorar la presencia de los precipitados retroqueráticos y hay que ver cuál es la característica de estos precipitados. Si es que son finos, difusos, por ejemplo, que los vamos a ver más en un síndrome uveítico de Fuchs, o si es que son, si es que son gruesos, como los que vemos acá, que los vamos a ver en algunas patologías granulomatosas, como por ejemplo sarcoidosis, tuberculosis, toxoplasmosis, ¿verdad? Por lo general, estos van a localizarse en el sector inferior, formando el triángulo de Ard, que es por este mecanismo de convección del humor acuoso en la cámara anterior, que se depositan en el sector inferior. También podemos ver si es que el paciente ha desarrollado catarata o ha desarrollado queratopatía en banda, que nos habla de un proceso inflamatorio crónico. Lo vemos más en artritis idiopática juvenil y también lo vemos mucho en pacientes, en niños con pars planitis. Hay que valorar si es que hay nódulos en el iris, que nos habla mucho de una enfermedad de tipo granulomatosa. Por ejemplo, si es que están ubicados en el estroma del iris, son los nódulos de Busacca. Cuando se localizan en el borde del iris, en el borde pupilar, son los nódulos de Keppe, y cuando están localizados en el ángulo son los nódulos de Berlín. Una excepción de la presencia de nódulos en el contexto de una uveitis no granulomatosa es Fuchs, ¿no? Síndrome uveítico de Fuchs cursa con nódulos iridianos, pero se trata de una uveitis no granulomatosa. Este es un esquema de clasificación también de paciente, nos sirve mucho para poder diferenciar entre una epiescleritis o una escleritis en función de la instilación de fenilefrina para ver si es que hay vasoconstricción de los vasos conjuntivales, epiesclerales, superficiales y profundos. También hay que valorar la presencia de sinequias posteriores. Este es un paciente con una seclusión pupilar. Estas son sinequias anteriores periféricas. Hay que ver también el grado de atrofia del iris. Si se trata de una atrofia difusa del iris, también podríamos sospechar, por ejemplo, en Fuchs, síndrome uveítico de Fuchs. Una atrofia sectorial es más común en algunas infecciones oculares herpéticas. Hay que valorar la lateralidad de la inflamación. Por ejemplo, causas de uveitis unilateral, sarcoidosis, por lo general suele ser bilateral, pero hay un alto porcentaje de pacientes que donde la afectación es de un solo ojo. Las uveitis posquirúrgicas también, la presencia de cuerpo extraño intraocular, enfermedades parasitarias, las necrosis retinianas agudas que suelen iniciar afectando un ojo, y para eso es el tratamiento oportuno para evitar que progrese y afecte el ojo contralateral. La enfermedad de Behçet también inicia unilateralmente. Luego tenemos también los síndromes de puntos blancos, en los que causan inflamación unilateral, por lo general es la epitelitis pigmentaria retinal aguda, el síndrome de puntos blancos evanescentes también, la neuroretinitis subaguda unilateral difusa y las oftalmomiasis. El resto suelen ser de compromiso bilateral.
Por otro lado, hay que clasificar la ubicación de la uveitis. Si es que se trata de una uveitis anterior, una intermedia, una posterior o una panuveitis. Uveitis anterior es cuando la inflamación está confinada principalmente a la cámara anterior, porque hay afectación principalmente del iris y del cuerpo ciliar. Hay que destacar que también algunos cuadros de uveitis anteriores pueden cursar con algo de celularidad in vitro anterior, como es el caso de Fuchs, ¿verdad? Pero la predominancia de la inflamación está en la cámara anterior. Luego tenemos a las uveitis intermedias, donde la inflamación principalmente está confinada al humor vítreo. Aquí vamos a ver afectación del cuerpo ciliar, de la pars plana, y también puede haber compromiso de la vasculatura retiniana periférica. Y luego tenemos a las uveitis posteriores, que afectan principalmente a la coroides y a la retina. Entonces vamos a tener coroiditis, vamos a tener algunos cuadros de retinitis, pero no siempre la inflamación se va a confinar hacia el sitio donde empieza, sino que muchas veces suele progresar y afectar hacia el tejido adyacente. Entonces, aquí tenemos el caso de la cororetinitis, donde el sitio de afección principal es en la coroides, pero progresa hacia la retina. Por ejemplo, BKH principalmente es en la coroides, ¿no? Y luego la retinocoroiditis es cuando el sitio de afectación principal es en la retina y suele progresar hacia la coroides, por ejemplo, toxoplasmosis. Ese es el cuadro que menciona el Zoom, donde nuevamente está lo que mencionaba. Las uveitis anteriores, en general, es el tipo de uveitis más común en el mundo, seguido de las panuveitis. En la uveitis anterior también se incluye a la escleroveitis, la queratoveitis, y luego en relación a las panuveitis es cuando la afectación es generalizada, tanto de la cámara anterior como del vítreo, de la retina y de la coroides, pero no hay un sitio predominante de la inflamación. Este es un cuadro que menciona el Foster, donde nos propone algunos ejemplos de uveitis anterior, en este caso granulomatosa asociada a infecciones. Nos menciona, por ejemplo, tuberculosis, lepra también nos puede ocasionar una uveitis anterior granulomatosa, herpes, sífilis y otras enfermedades como enfermedad de Lyme o arañazo de gato. Dentro de las uveitis anteriores granulomatosas de causas autoinmunes tenemos, por ejemplo, BKH, oftalmía simpática, sarcoidosis, algunas granulomatosis con poliangitis, la granulomatosis con poliangitis también, que es un tipo de vasculitis. Y dentro de las no granulomatosas, de las uveitis anteriores no granulomatosas, por ejemplo, con atrofia del iris difusa, tenemos al Fuchs, y asociadas a infecciones puede ser por herpes o por sífilis también. Luego tenemos algunos ejemplos de uveitis intermedias, por ejemplo, aquellas inducidas por el cristalino, la artritis idiopática juvenil, aunque la IJ sobre todo genera compromiso del segmento anterior, por lo general produce una uveitis anterior. El síndrome uveítico de Fuchs también puede ocasionar una uveitis intermedia, aunque también es predominantemente anterior, pero en algunos casos también puede tener celularidad in vitro anterior y a un menor porcentaje de casos también puede tener vitritis, ¿verdad? Y tener más bien ser una panuveitis. Otro ejemplo de uveitis intermedia es la sarcoidosis, la esclerosis múltiple, que nunca debemos olvidarla, sobre todo esos pacientes con uveitis intermedia bilateral mayores de 7 años, siempre debemos indagar si es que tiene algún cuadro neurológico, como por ejemplo disestesias, parestesias, disminución de la fuerza muscular, y debemos sospechar de esta entidad. Dentro de las causas infecciosas de uveitis intermedias tenemos toxoplasmosis, toxocariasis, tuberculosis, enfermedad por arañazo de gato, enfermedad de Lyme también, y dentro de los síndromes de enmascaramiento tenemos la presencia de cuerpo extraño intraocular, oftalmía nodosa, amiloidosis, endoftalmitis también. Este es el caso de una paciente mujer de 13 años que presentaba una uveitis intermedia con la presencia de bolas de nieve en el sector inferior de la cavidad vítrea y también tenía un envainamiento vascular predominantemente venoso, periférico. Entonces, en este paciente, cuando se hace la fluorangiografía, se evidencia la vasculitis, representada como una hiperfluorescencia a nivel predominantemente de los vasos retinianos
venosos periféricos, y cuando se realizó una resonancia magnética se pudieron evidenciar estas lesiones que eran altamente sugestivas de esclerosis múltiple. Entonces nunca debemos olvidar lo que les mencionaba, el cuadro de un paciente con uveitis intermedia bilateral idiopática de más de 7 años hay que descartar de todas maneras, hay que indagar en una esclerosis múltiple. En el caso de las uveitis posteriores, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de retinitis focal como toxoplasmosis, oncocercosis, cisticercosis o síndromes de enmascaramiento. Aquí tenemos la imagen de un paciente con toxoplasmosis. En el caso de coroiditis focal, tenemos a las toxocariasis, tuberculosis, nocardiosis, síndromes de enmascaramiento también. Aquí tenemos un granuloma coroideo por TB y este es un granuloma por toxocariasis. También ejemplos de retinitis multifocal, está la retinitis por herpes, por citomegalovirus, la sarcoidosis también genera cuadros de retinitis, sífilis también, síndrome de enmascaramiento, endoftalmitis endógena por cándida también. Este es un paciente con una necrosis retiniana externa progresiva por herpes, y este es un paciente con una endoftalmitis endógena por cándida, que justo nos llegó al servicio, ¿no? Tenía múltiples focos de retinitis. Luego tenemos también algunos ejemplos de coroiditis multifocal, como la histoplasmosis, lo más común es BKH y oftalmia simpática también, sarcoidosis, una coroidopatía serpinginosa, Beerschot o síndromes de enmascaramiento. Por ejemplo, aquí tenemos a una coroiditis serpinginosa por TB, y este es un paciente con BKH. ¿No? Algunos ejemplos de panuveitis, aquí pues son múltiples, la sarcoidosis, la coroiditis multifocal y panuveitis también, que es más común en mujeres jóvenes miopes. BSET es otra causa de panuveitis, retinocoroidopatía de Beerschot, BKH, su primo hermano que es la oftalmia simpática, en el contexto de un paciente con un trauma ocular penetrante o un antecedente de cirugía ocular, sobre todo la vitreoretiniana. Algunas vasculitis como poliarteritis nodosa también puede originar panuveitis. Fuchs, sobre todo, ya lo mencionaba, el compromiso es a nivel de segmento anterior. En casos muy raros sí puede llegar a generar una panuveitis. Parsplanitis sobre todo genera un compromiso intermedio. Uveitis inducida por lentes, sobre todo es más anterior y también intermedio. Tuberculosis, sífilis, que son las grandes simuladoras, que en realidad nos pueden dar cualquier tipo de inflamación ocular. Uveitis herpéticas, toxoplasmosis, toxocariasis, brucelosis, endoftalmitis, entre otras más. Por último, es importante hablar sobre la vasculitis retinal. Sobre todo, la presencia de vasculitis no me habla de un tipo o de una ubicación anatómica específica de la uveitis. Lo importante aquí es que estas vasculitis retinales muchas veces acompañan algunas uveitis intermedias y también posteriores. Y el compromiso de ya sea arterial o venoso también nos puede orientar hacia algunas patologías. Por ejemplo, las vasculitis con compromiso predominantemente arterial son lupus, algunas vasculitis como poliarteritis nodosa, síndrome de Schaer-Strauss también, infecciosos también como herpes, también está el IRBAN, ¿no? Las flebitis, tenemos a sarcoidosis, a esclerosis múltiple, a BSET, Beerschot también, y un compromiso tanto arterial como venoso, toxoplasmosis, predominantemente toxoplasmosis es venoso, pero también puede ocasionar una arteriolitis de Kyrie-Leis, ¿no? También tenemos a la policondritis recidivante y a la granulomatosis con poliangitis.